Bueno, sin más dilación, rápidamente vamos con retraso, problemas técnicos de directo, no teníamos cable, hemos tenido que pedírselo prestado a la asociación que está haciendo una charla abajo, también justamente por coincidencia de intereses, ellos están es la asociación refugio para los animales que los cazan y nosotros pues vamos a hacer una charla también de defensa de animales que están en peligro. Así que con esas excusas he dicho, es una charla de los orangutanes, toma el cable y lo que haga falta y luego subimos unos ganchitos. Bien, la charla de hoy, bueno, claro, siempre que doy una charla parece que digo lo mismo. La charla de hoy sí que es súper interesante, no como las anteriores y tal. Toda charla tiene su parte buena. La charla de hoy, para mí la parte buena es una cosa que deberíamos hacer más, pero claro, como no hay dinero para hacerlo, no se hace. En el tema de este tipo es investigar. Sí, hablábamos de la homeopatía, ahora la homeopatía no vale para nada, pero no hemos ido a un laboratorio a ver cómo se hace o así. Hablamos de muchas cosas, pero no vamos a investigar, porque claro, aquí nadie tiene dinero para ir. Pero Aníbal sí que lo ha hecho y que lo investigar. Por lo tanto, la charla que nos trae hoy no es me he leído un libro y lo resumo, sé mucho de una cosa y lo explico, sino he ido ahí, he conocido el tema y lo traigo aquí de primera mano y por eso pienso yo que la charla de hoy va a ser una charla súper interesante. Entonces hemos oído hablar del aceite de palma, de la deforestación de la selva, de los peligros que corren los orangutanes, de todos esos temas. Nos va a hablar Aníbal Bueno, como ya he dicho de primera mano, porque si no me equivoco, estaba esto dentro de la preparación de un documental, ¿no? Sí, estoy trabajando en un documental sobre el tema de la aceite de palma. Perfecto, pues bueno, no voy a decir nada más, que ya nos hemos alargado mucho, así que pido un aplauso para Aníbal. Bueno, muchas gracias. La charla va a ser un poco más extensa de lo normal, ya lo ha dicho Juan, durará alrededor de una hora. Y realmente el título es un poco trampa, del tema de los orangutanes y el biodiesel y el aceite de palma voy a hablar 5 minutos, son otras cosas, ¿no? Yo siempre que vengo aquí, bueno, la charla de hoy tiene ese título, biodiesel, los orangutanes y otras historias. Siempre que vengo aquí hablo de historias de viajes. Yo me dedico al mundo de los viajes, soy científico también y combino ambas facetas. Estuve aquí ya en la edición número 56, esta es la 70 si no me equivoco, con una charla de título La ciencia como viaje y el viaje como ciencia. Y también en la edición número 50, con una charla de los orígenes de la superstición, de la danza de la lluvia a la homeopatía. Como digo, mis charlas siempre mezclan viajes con ciencia o con escepticismo. En esta charla lo que voy a hacer va a ser, en una primera parte, hacer un resumen de lo que conté en las dos anteriores, y en la segunda parte, contar experiencias nuevas en uno de los viajes, con una visión científica que he tenido en el último año, desde la última vez que vine. ¿Quiénes de vosotros habéis venido a alguna de mis charlas anteriores? Vale, más o menos la mitad de la gente. Bueno, voy a presentarme, mi nombre es Aníbal, como sabéis, y yo provengo del mundo de la ciencia. Soy ingeniero informático y doctor en biología molecular. Y también profesionalmente me dedico a los viajes, dirijo a agencias de viajes, Caminos Sin Fin y Las Flexi. Aquí tenéis mi página web de fotografía, todas las fotografías, sobre el 95% de las que van a aparecer, son fotografías propias, y mi contacto en Instagram y en Facebook. Voy a permitirme la osadía de empezar con una autocita. En un libro que estoy preparando yo empiezo diciendo que no entiendo al científico al cual no le apasiona viajar. ¿Qué científico no lo haría todo por explorar un nuevo planeta habitado por seres muy diferentes? Cualquier científico querría eso, ¿no? Pues resulta que en este mismo planeta tenemos culturas y ecosistemas que parecen de otro mundo, en los que te puedes sentir como un alienígena. Y no tener curiosidad por explorarlos es no tener espíritu científico, bajo mi punto de vista. Por ejemplo, todos estos paisajes que parecen de mar, que parecen de otro planeta, todo eso está aquí. Está en este caso, bueno, en África, en Asia. Esto también, estos seres humanos, estos animales, no sé si se puede apagar esta luz para que se vea. Los tenemos aquí y a mí es algo que me fascina, es algo que me hizo meterme en el mundo de los viajes. El hecho de poder descubrir especies animales, culturas muy diferentes a las que estamos acostumbrados, o esto es de Asia, África. Para mí, algo muy importante a la hora de enfocar un viaje con una visión científica es la cosmovisión de la cultura a la que tú estás visitando.
Una cosmovisión es un conjunto de opiniones y creencias que conforman la imagen o concepto general del mundo que tiene una persona, una época o una cultura, y a partir de la cual interpreta su propia naturaleza y la de todo lo existente. ¿Bien? Uno de los instrumentos más importantes del razonamiento humano es la analogía. Trasladamos la experiencia de un campo a otro campo. Todos los humanos tendemos a hacernos una idea global del mundo partiendo de nuestra experiencia particular y aplicando analogías. Esto es un proceso natural. Por lo tanto, tenemos tantas cosmovisiones como culturas diferentes ahí en este mundo. Cada cosmovisión está asociada a una percepción del mundo diferente y a una forma de pensar o razonar diferente. Un ejemplo bastante gráfico y bastante fácil con el que podemos ver esto es la percepción de los colores. Hay un libro muy bueno, Basic Color Terms, que estudia la universalidad y la evolución de los colores. Tenemos otro también que presenta diversos estudios sobre cómo percibimos el color, que se llama Psicología del Color, y habla de cómo actúan los colores en la razón humana. Aquí se presentan varios estudios científicos al respecto. Seguro que habéis oído hablar de los esquimales, ¿no?, que dicen que son capaces de identificar 50 tonalidades diferentes de blanco. Esto es un mito, esto no es cierto. Pero sí es cierto que son capaces de distinguir unas 4 o 5 tonalidades diferentes de blanco y tipos diferentes de nieve que alguien que no viva en esa cultura es incapaz de hacer. Por lo tanto, vemos cómo el contexto, el entorno cultural, hace que algo tan sencillo como percibir colores sea diferente de unos lugares del mundo a otros. También se sabe en estudios que se presentan en estos libros que las personas que viven en ambientes cálidos, en ambientes tropicales, ecuatoriales, tienen mayor dificultad a la hora de distinguir diferentes tonalidades de azul. Y esto se debe a que en los ecosistemas en los que viven estas culturas no existen tantas tonalidades de azul de manera natural. Por ejemplo, a mí me cuesta más distinguir estos que las tonalidades rojas. Hay una cosa muy curiosa también en relación a esto del color, relacionada con la naranja. No sé si alguien sabe lo que pone ahí, supongo que no, porque entiendo yo que aquí no hay nadie que hable sánscrito. Ahí pone naranja. De esta palabra, en sánscrito, de naranja, viene nuestra palabra naranja. Y esto se debe a que la naranja fue introducida en Europa en el siglo XI. Antes del siglo XI no teníamos aquí naranja, y la naranja se trajo de la India. Pues no hay ningún escrito anterior al siglo XI en el cual se haga referencia a un color similar a la naranja. Fue a partir de entonces cuando se estableció un color, el color naranja, para hacer referencia a esa gama cromática. Por lo tanto, vemos que una vez más, mediante analogía, una cultura define los objetos que necesita definir y eso crea un mapa mental del mundo. Entonces el proceso es el siguiente: a través de un entorno en el cual se habita, la percepción modela un lenguaje y el lenguaje modela la forma de pensar. El lenguaje y el funcionamiento de la razón van muy asociados. De hecho, se sabe que a nivel cognitivo una de las mayores diferencias entre el resto de grandes simios y el Homo sapiens es el hecho de tener un lenguaje. No solo porque nos dé la capacidad de comunicarnos, sino porque además nos permite percibir el mundo de una manera mucho más compleja. El lenguaje nos permite clasificar y estructurar el mundo de forma más compleja que aquellos seres que no tienen lenguaje. Por lo tanto, tenemos diferentes culturas con diferentes entornos, formas de clasificar la realidad diferentes dependientes del lenguaje, lo cual nos lleva también a cosmovisiones diferentes y formas de razonar y de pensar muy diferentes. Yo siempre digo que el interés por conocer al otro es un interés científico, no hace falta que sea científico, pero es ciencia. Cuando tú haces viaje y te interesas por otra cultura, es ciencia. Es un sentimiento científico el que te impulsa a cruzar un río, a ver qué hay más allá, que te hace preguntarte por qué esta planta crece aquí y no aquí, y el que hace que te intrigues o te intereses al ver extrañas tradiciones. Extrañas tradiciones que muchas veces van asociadas a pseudociencia, ¿no?, o a pensamientos irracionales. Para mí la comprensión de por qué la gente piensa así es clave. Para un escéptico resulta muy divertido ver y hacer ver los razonamientos falaces de los demás. Seguro que todos o la mayoría de los que estamos aquí en algún momento nos hemos reído internamente o externamente
al ver a una persona sostener pues, una falacia o un pensamiento irracional, una creencia que, pues eso, que obviamente no se sostiene. Sin embargo, yo soy de la opinión de Spinoza, que decía: me he esforzado siempre en no ridiculizar, no burlarme de las acciones o pensamientos humanos, sino en comprenderlos. Porque yo creo que para combatir algo, la mejor herramienta es entender sus bases, ¿no? Entender el porqué, los motivos. Por eso yo siempre me pregunto el título exterior, ¿no? ¿Por qué la gente cree en cosas raras? Es un libro que a mí me gusta mucho, que recomiendo mucho, y habla de, pues eso, de pseudociencia y de la forma en la que funciona el cerebro para hacernos creer en este tipo de cosas. El autor, Michael Shermer, dice que nuestro cerebro es un órgano para interpretar la realidad, pero que esa interpretación no está concebida evolutivamente para ser precisa, sino para ser útil. Por otro lado, Daniel Kahneman, que es premio Nobel, psicólogo cognitivo, dice que los seres humanos no somos seres racionales por naturaleza. Eso es cierto. Y no lo somos porque evolutivamente ha sido positivo no ser racionales. Aquí voy a desgranar una serie de motivos que nos hacen tener el cerebro que tenemos y tener el cerebro con los fallos que tiene nuestro cerebro. Nosotros somos animales en busca del sentido del mundo. Buscamos patrones, pautas, modelos y relaciones causales. Es nuestra forma de sobrevivir y de entender el mundo. Nuestro cerebro es una máquina de saltar a las conclusiones cuanto antes, de manera lo más rápida posible. Y los que mejor hacían esto eran los que sobrevivían y nosotros somos sus descendientes. Para los primeros hombres era mejor sacar muchas relaciones causales que sacar pocas y más fiables. Encontrar una causalidad falsa no penaliza, pero pasar por alto una útil sí. Es decir, por ejemplo, que en África algunas tribus hagan la danza de la lluvia, que es una causalidad falsa, no porque la hagan va a llover, eso realmente no les penaliza mucho. De hecho, incluso puede venirles bien porque sirve para establecer relaciones sociales. Sin embargo, pasar por alto la relación causa-efecto entre el sonido de una serpiente de cascabel y el hecho de saber que es peligroso sí que penaliza. Por lo tanto, ha sido evolutivamente más útil establecer muchas relaciones causa-efecto, aunque muchas de ellas fuesen falsas. Hay que tener en cuenta también que el pensamiento científico tiene 200 años y la humanidad tiene 200.000 años de evolución, con lo cual nuestro cerebro biológicamente no es un cerebro preparado para un pensamiento científico. El pensamiento mágico también tiene un fuerte efecto terapéutico sobre la ansiedad y la autoestima. No hay más que ver la religión. Es un efecto que relaja mucho las preocupaciones. Y en nuestra naturaleza existe genéticamente una necesidad de trascender. Nuestro cerebro goza de percepción selectiva. Esto se ve claramente con el tema del horóscopo. La gente se centra únicamente en las cosas que el horóscopo acierta y descarta a su mente todas aquellas que no aciertan. También se ve, por ejemplo, las personas que sueñan con alguien, al día siguiente lo ven por la calle y piensan que hay algún tipo de relación, cuando realmente no son conscientes del resto de veces en su vida que sueñan con alguien y al día siguiente no lo ven. Es decir, el cerebro se fija únicamente en una parte pequeña de los acontecimientos con tal de alimentar este tipo de creencias. Por último, el cerebro está adaptado al contexto social y no está adaptado a los datos abstractos. Esto es algo que veremos más adelante. Por lo tanto, las supersticiones, ¿por qué existen? Pues por la propia naturaleza de nuestro cerebro. Nuestro cerebro está sometido a una multitud de autoengaños cognitivos. Funciona con razonamiento inductivo, desestima probabilidades, etcétera, etcétera. La psicóloga experimental Elena Matutes dice que la superstición ha sido positiva en el desarrollo evolutivo humano para explicar eventos importantes que desconocemos o que no podemos controlar. Aquí en España, consultando el Instituto Nacional de Estadística, he visto algunas de las supersticiones en las que la población sigue creyendo, según su porcentaje de arraigo en la sociedad. El 40% de los españoles creen en la astrología, según el INE, el 60% en la homeopatía y el 75% en la religión. Para mí estos porcentajes son bastante altos. Bueno, yo siempre digo que somos muy tontos y lo tengo muy claro. Nuestro cerebro no funciona bien. Estamos sujetos a multitud de fallos perceptivos y fallos en el propio razonamiento. Para esto voy a poner unos test para demostraros los fallos en nuestra percepción y en nuestro razonamiento,
Quizá algunos de los que habéis asistido a alguna otra charla ya los conocéis, no digáis nada, no reveléis los resultados. Bueno, esto es simplemente una ilusión óptica, ¿no? Un fallo de interpretación visual. No sé cómo se verá desde allí, pero si miráis al centro, seguramente el resto de la imagen se os mueva, ¿no? Esto no es un GIF, esto es una imagen estática. Si tú miras a esta zona ves que está quieto, pero si miras al centro, tu cerebro te juega una mala pasada y parece que se mueve. Si ya empezamos mal, o sea, si ya ni siquiera somos capaces de percibir la realidad tal como es, ¿cómo vamos a llegar a razonamientos sin equivocación? Este también es muy interesante, es lo que se conoce como la evaluación de zona. El cerebro es incapaz de hacer juicios visuales sin tener en cuenta el contexto. Estoy seguro que todos vosotros veis el cuadrado A y el B como si tuviesen una tonalidad diferente, pero no es así, son exactamente iguales. Lo que ocurre es que el cerebro evalúa todo el contexto, ve que aquí hay una sombra y te lo plantea en una tonalidad diferente. Si eliminamos todo y dejamos solo las dos casillas, vemos claramente que son exactamente iguales. Aquí no hay ningún truco, si queréis luego veis la diapositiva. Si volvemos a poner el contexto, de nuevo, nos parece diferente. Por lo tanto, el cerebro nuestro, la percepción ya la lleva mal. Pero es que no solo eso, el razonamiento también lo lleva mal. Os voy a presentar ahora un test, que es el test de Watson. No digáis nada los que visteis a alguna charla anterior. Bien, el test de Watson es el siguiente. Tenemos 4 cartas aquí, de la 1 a la 4. Cada carta tiene 2 caras, una roja y una azul. En el lado rojo hay una letra y en el azul un número, ¿vale? Se debe resolver el siguiente problema girando el mínimo número de cartas posibles. Y el problema es este. ¿Qué cartas debes girar para comprobar que si en una cara hay una E, entonces en la otra hay un 4? Voy a dejar unos segundos. A ver, ¿quién cree que habría que levantar las 4 cartas para comprobar esto? ¿Quién cree que hay que levantar 3 cartas? 2. 1. ¿Nadie responde? A ver, 4. 4. ¿Una sola carta lo sabría? 2. 2. ¿Quién dice 2? ¿Qué 2 cartas? La E para el 6 4 y el 4 para el 6 1. Perfecto. El 1 y el 4 hay que levantar. Sí. Seguro que hay gente que no sabe por qué hay que levantar el juego, ¿no? Bueno, este test lo falla, el 85% de las personas fallan este test. Mucha gente, bueno, está claro que hay que darle la vuelta a esta, eso lo tiene claro todo el mundo. Normalmente la gente responde el 1 y el 3. Pero esto no es así, o sea, lo que haya detrás de esto nos da exactamente igual para comprobar esta teoría. Claro. Solo la carta 4, o sea. No, hay que levantar dos, la 1 y la 4. Claro, porque para comprobar si siempre que hay una E hay un 4, tienes que darle la vuelta a esta. Aquí da igual. Y aquí da igual también. Porque si hay una E, bien, y si no, también. Hay que levantar esta, la 1 y la 4 aquí, porque si aquí no hay una E, entonces... o sea, si hay una E, entonces está mal. Vale, esto vemos que ha costado un poco. Sin embargo, si aplicamos el mismo problema, exactamente el mismo, a un contexto social, el cerebro en un segundo lo resuelve. ¿Por qué? Porque somos primates sociales, porque nuestro cerebro está acostumbrado a resolver problemas sociales. Vamos a ver el test de Watson con un contexto social. Lo mismo, hay 4 cartas, una cara roja y una azul. En la roja hay una bebida y en la azul una helada. ¿Qué carta debes girar para comprobar si hay alguien bebiendo alcohol, entonces es mayor de 18? Clarísimo. Esta y esta. Ya está. Es el mismo problema, pero el cerebro, en el caso anterior, no lo sabía resolver tan rápidamente. Es curioso. Y bueno, el siguiente fallo de razonamiento no es un test, simplemente os voy a presentar los resultados de una encuesta que se hizo cuando Donald Trump subió al poder. Se planteó la misma pregunta a 3 grupos de personas con cierta modificación en el enunciado. Lo que se preguntaba era qué porcentaje creían de probabilidad de que Donald Trump invadiese México, ¿vale? A un grupo, al grupo A, se le preguntaba de la siguiente forma: ¿es la probabilidad de que Donald Trump invada México mayor del 1%? ¿Cómo de probable es? Se le daba un porcentaje muy bajo
Al segundo grupo no se le daba ningún porcentaje y al último se le hablaba de un 90%. Pero al fin y al cabo la pregunta era la misma, tenían que dar un porcentaje. Bueno, los resultados mostraron que nuestro pensamiento queda muy condicionado a una referencia, a lo que te hayan dejado caer por ahí. Estos fueron los resultados medios en los 3 grupos, a los que se le había dado el dato del 1%, a los que no se les había hecho nada y a los que se les había hecho el 1%. De manera que es que ni siquiera somos capaces de pensar de manera independiente. Bien, entonces mi conclusión es que nuestro cerebro no funciona bien, ni aquí ni en África. Lo de África lo digo los que me conozcáis porque yo siempre hablo de tradiciones africanas y yo creo que hablaré ahora también. El escepticismo y el pensamiento científico no es natural y requiere de un esfuerzo. Bueno, como digo, yo siempre trato de comprender las cosmovisiones de todos los sitios que visito. Voy a hacer un remember de las cosas que os he comentado de cultura africana en otras charlas y luego hablaré de los sitios nuevos que he visitado. Vamos a empezar por lo que ya hayamos visto. Recuerdo que os hablé de las momias de la selva de Papúa, de cómo la tribu Dani momificaba a los muertos que eran importantes en la tribu, para dotarles de un mejor más allá. Hablamos también de la danza de la lluvia en la primera charla, de cómo los chamanes de la tribu Coma en la época seca realizaban la danza de la lluvia para pedir lluvia a los dioses. Hablamos de Benín, que era un caso muy peculiar porque es el único país en el mundo en el cual el vudú es religión oficial y hacen estos muñequitos de madera donde ellos creen que están los espíritus de los muertos. Hablamos también de las escarificaciones del sur de Etiopía, cómo con cuchillos se van marcando y se van infectando a propósito para que se quede ese relieve en la piel. Os conté la historia de mi encuentro con esta chamana en la selva de Borneo. Un día que estaba yo buscando cocodrilos, bueno, y alguien me dijo que había una mujer que podía leer el futuro, a ver si iba a encontrar algún cocodrilo. Me encontré a esta señora en mitad de la selva y me hizo una serie de conjuros para leer el futuro, con unas piedras mágicas, unas pócimas. Claro, y alguien puede decir, joder, es que creerse eso, ¿no? Encontrar una chamana que te haga unos hechizos y te adivine el futuro, hostia, creerse eso tiene tela. Pero es que, como siempre digo, aquí en España no somos muy diferentes. Luego hay gente que se cree esto, ¿no? Que está Sandro Rey, lo llama para que le diga su futuro. Bueno, no hay mucha diferencia. Este hombre gana dinero con esto, ¿no? Pero esta mujer también me cobró por el futuro. O sea, esto funciona. También os comenté el caso de las mujeres de Papúa, que al pasar unos días allí me fui dando cuenta de que les faltaban dedos a algunas de ellas, ¿no? Y según iban pasando los días, veía que a casi todas les faltaban dedos. Y recuerdo que os dije que al final me enteré de que tenían la tradición de amputarse las falanges de los dedos cada vez que moría un hombre de la familia, ¿no? Como símbolo de duelo y para que tuviese un mejor sitio en el paraíso. Hablamos también del tema de los albinos en Tanzania, quizás una de las supersticiones más potentes y más crueles de África, ¿no? En Tanzania los albinos siguen siendo secuestrados, mutilados, se usan sus órganos para hacer actos de brujería. Es bastante incomprensible, ¿no? A no ser que estés muy introducido en la cultura, entender por qué se llega a tales extremos, ¿no? Para mí es uno de las supersticiones más fuertes que yo he visto en África. Pero bueno, aquí también tenemos otras que son más inocuas, pero que también me resultan bastante incomprensibles. O sea, hay mucha gente que sigue creyendo que nos fumigan con productos químicos. ¿Por qué? No lo sé, esto es de un cartel que viene a Alicante, de un grupo anti-chemtrails y tal, pero, o sea, no sé por qué la gente cree esto. Hablamos también en su día de los tatuajes faciales de las mujeres chinas en Myanmar. Las mujeres de esta etnia tienen la convicción de que deben tatuarse la cara para poder entrar al paraíso. Si no, no entran al paraíso si no tienen la cara tatuada. Otro caso interesante era el de la medicina animista en Mali. En Mali tú vas por el mercado y encuentras este tipo de puestos donde te venden trozos de animales que tú los compras, los llevas a tu casa y te sirven para curarte. Tienen propiedades curativas.
curioso, ¿no? Pues el otro día también en una feria medieval en Alicante vi esto, piedras de cura, o sea, tampoco hay mucha diferencia. Tú te llevas esta piedra, la pones en tu casa y al final viene a ser el mismo principio, ¿no? Digo, iba. Cierto eso, ¿no? El hombre este de Enrique Orbera, que dice todas las enfermedades tienen origen emocional y pueden ser curadas mediante la sensibilidad. Y este tío con esta chorrada, pues fractura mi mente, o sea, ¿verdad? Y hay gente que se lo cree. Bueno. Hablamos también en su día de la tradición de los platos labiales en las etnias suri del sur de Etiopía. Y os expliqué el motivo. Estas mujeres, son solo las mujeres las que lo llevan, se ponen el plato porque creen que les mejora la fertilidad, ¿no? Que cuanto mayor sea el plato que llevan en la boca, más fértiles son. Y uno de los, este es el último caso ya que comento de este repaso de las cosas que hemos hablado anteriormente. Uno de mis favoritos es la historia del país Dogón. Si recordáis, el país Dogón era este lugar, ¿no? Con estas casas de barro incrustadas en la falla, donde tenían una especie de cárceles para las mujeres que tenían la menstruación, las encerraban en estas casas hasta que dejaban de sangrar, les daban agua y comida a través de una ventana y pasaban todo el periodo menstrual ahí y luego la sacaban. Bueno, aquí, si recordáis, había también una especie de templos donde los chamanes hacían sus pinturas y sus rituales. Este es el chamán del pueblo que visité. Si recordáis también, tenían un baile de máscaras que repetían cada 60 años. Tenían una especie de dioses en los que creían que eran en forma de lagartos y que según ellos habían venido en un barco volador de una estrella, de la estrella Sirio. También os conté que ellos representaban el universo en lo que se conoce como el huevo del mundo, que eran piedras en las que dibujaban el universo, y ellos representaban la estrella Sirio en 3 partes. 3 partes, que esto despertó mucha polémica, porque la NASA hasta hace muy pocos años no supo que Sirio estaba formado por 3 estrellas, ¿no? Y los dogones parece ser que lo sabían mucho antes, parece ser. También esta danza que he dicho, de máscaras que repetían cada 60 años, 60 años es justo lo que tardan las 3 estrellas Sirio en completar todo el movimiento astral entre ellas, con lo cual aquí se generó una especie de leyenda de que los dogones habían sido visitados por extraterrestres porque tenían un conocimiento en astronomía mucho más grande que el de la NASA, etc. Bueno, un tema también interesante. Bueno, y con todos estos debates que hemos tenido acerca de viajes en las últimas charlas, ahora os voy a presentar la parte nueva, ¿no? El año y medio que no he pasado por aquí, las experiencias que he ido acumulando al respecto. Y vamos a empezar con lo que da título a la charla, que es el tema del aceite de palma y los orangutanes. Estuve en la selva de Borneo hace, pues eso, un año y medio así. Como sabéis, en la selva de Borneo viven los orangutanes. De hecho, es uno de los sitios donde más orangutanes quedan. Ahí, bueno, pues tenemos a los machos, que son los que tienen esta forma en la cara, las hembras, los niños, los bebés. Y lo que está ocurriendo ahí es que se está deforestando la selva, ¿no? O sea, se está cortando para sacar la madera y para plantar palma. Es de la palma se obtiene el fruto de la palma para el famoso aceite de palma. Es un cultivo muy rentable. Tú aterrizas en la avioneta ahí en Borneo y ves solo plantación de palma en todo el horizonte. Es brutal lo que está pasando. Bueno, los orangutanes son frugívoros, comen fruta, el 90% de su alimentación es fruta. Y todo el ecosistema actualmente ha cambiado. Ahora lo que hay son plantaciones de palma. Aquí en estos mapas veis la evolución de la selva primaria, desde 1950 hasta la actualidad. Toda la zona verde es la selva, ¿no? Y cómo se ha ido reduciendo. La zona amarilla no es que haya sido deforestada y no haya nada, ahí hay plantaciones de palma. Que esto es más grave que si no hubiese nada, porque si no hubiese nada, los orangutanes más o menos podrían ir reagrupándose, aunque se les vaya cortando el ecosistema, pero podrían ir sobreviviendo. Pero si en vez de dejar el terreno vacío, lo que haces es plantar palma, al final tienes cientos de kilómetros en los que hay plantaciones de palma. Y los orangutanes, que son arborícolas, van por los árboles, pasan a las plantaciones y se pierden. Se pierden las plantaciones
como hemos dicho, son frugívoros, entonces lo que hacen es comer esto, que es lo único que tienen, comer el fruto de la palma, y un orangután no puede sobrevivir solo con esta alimentación. Entonces al final acaban muriendo por mala alimentación, no por otra cosa. Como bien sabréis, hace un año y pico, estuvo muy de moda todo el tema del aceite de palma y la alimentación. Todos estos productos contienen aceite de palma. Mayormente los chocolates, las patatas, las galletas, las mantequillas. Y hubo cierto rechazo, ¿no?, respecto a los alimentos con aceite de palma, no solo porque por el tema de los orangutanes, también porque para la salud parece ser que no son muy buenos, sobre todo si se consumen en exceso. No sé si visteis el anuncio de Greenpeace al respecto, en relación al KitKat. Voy a ponerlo porque, pese a que yo no soy muy fan de Greenpeace, por diversos motivos, pero este anuncio me gustó mucho. Bueno, es un anuncio potente, pero no sé, creo que está bastante bien. Y hace poco Greenpeace, bueno, antes de nada, os quiero comentar, yo estuve allí, como creo que ha dicho Juan Pablo o Juan, estuve allí haciendo un documental respecto a todo este tema. Me costó mucho entrar en las plantaciones de palma porque no les gusta que haya gente, y menos que haya gente europea, y menos que haya gente europea con una cámara o haciendo preguntas. Pero bueno, más o menos al final lo conseguí. Y estuve hablando con la gente que trabajaba allí, vi todo el proceso de extracción del fruto, como, bueno, ahí enfrente está la selva de Borneo, los sacan en barcas en grandes cantidades y luego lo cargan en camiones y lo llevan o bien al aeropuerto o a la refinería o a los puntos de venta. Lo curioso es que estuve hablando con la gente que se dedicaba a este mundo, y también con la gente que se dedicaba al turismo, porque ahí con todo el tema de los orangutanes hay bastantes personas locales que se dedican al turismo, a llevar a los extranjeros a ver los orangutanes, y a ellos no les interesa que los orangutanes desaparezcan. Sin embargo, noté que estas personas que se dedicaban al turismo empatizaban mucho con la gente que se dedicaba al aceite de palma, ¿no?, al tema de la extracción del fruto de la palma. Me decían, bueno, yo no quiero que desaparezcan los orangutanes, yo vivo de esto, pero entiendo que ellos también tienen derecho a vivir de esto, ¿no?, de sus plantaciones. Y aquí hay un debate en torno a la conservación animal y a los modelos de vida locales que luego os comentaré más adelante. Bueno, como digo, Greenpeace sacó este anuncio hace unos meses en el que se veía un orangután siendo apuntado con la manguera de una gasolina, ¿no? A mí me impactó mucho y de nuevo me sorprendió positivamente esta campaña de Greenpeace. Y el trasfondo que hay detrás, después de estar investigando, es el hecho de que el 68% del aceite de palma que se importa en Europa va para biodiesel, no va para alimentación. La alimentación va sobre un 27%. Entonces se ha hecho mucho ruido, de hecho se han hecho boicots a Nestlé, a un montón de marcas que usaban aceite de palma, cuando el verdadero problema está aquí. Eso, allí también, pero sobre todo aquí, en el tema del biodiesel. Y una persona, a lo mejor, que va a la gasolinera y elige el biodiesel, a pesar de que puede ser más caro, porque cree que está contribuyendo al medio ambiente, que está haciendo algo bien, realmente
está perjudicando el tema de los orangutanes y puede ser cómplice sin saberlo de la posible extinción de los orangutanes. Y esto creo que es muy importante que se sepa, ¿no? Por lo tanto, como digo, una vez más, aunque me cueste decirlo, estoy muy de acuerdo con la campaña de Greenpeace. Vale, y bueno, aquí hago un debate un poco complicado. Yo pregunto sobre la conservación animal, ¿no? Yo soy conservacionista, voy a decirlo antes de que me acuséis de cualquier otra cosa. Yo estoy a favor de la conservación de las especies animales y de evitar la extinción, pero es un problema del primer mundo. ¿Para qué queremos nosotros que las especies no existen? ¿Cuál es el motivo? ¿Para poder verlas porque son muy bonitas? No lo sé. Os voy a poner ahora un ejemplo de un tema que conozco, para que veáis que a veces la respuesta a esto no es tan sencilla. Esto es Uganda, esto es el bosque impenetrable de Windi, una zona brutal de selva primaria, y ahí viven los gorilas de montaña. Hay alrededor de 100, 200 gorilas de montaña que conviven ahí. Y en esa misma selva vivían también los pigmeos, los pigmeos bárbaros, ¿vale? Los pigmeos comen cualquier cosa que hay en la selva, son cazadores recolectores, ellos comen ratas, por ejemplo, comen mono también, y por supuesto comían gorila. Entonces, hace unos 20 años hubo ahí un conflicto entre pigmeos y gorilas. Los gorilas mataban a los pigmeos mataban a los gorilas por territorio, por comérselos. Se llegó al punto incluso de que los gorilas secuestraban bebés humanos, bebés pigmeos, y se los llevaban a la selva adentro. Entonces la situación era insostenible. Y el gobierno de Uganda lo que hizo fue sacar a los pigmeos de la selva, con la intención de conservar a los gorilas y también con un trasfondo económico. Pues en Uganda la visita a los gorilas supone unos ingresos económicos brutales. De hecho, está en torno a los $1000 el permiso para poder ir a visitar a los gorilas. Entonces, bueno, el gobierno construyó estas casas a los pigmeos de Uganda. Esto que se ve al fondo es Windi, el parque natural. Los sacó de ahí y les hizo estas casitas con techos de chapa allí. Les dio una vivienda a cada familia, tierra para cultivar y un sueldo mensual. Bien, actualmente estos son los pigmeos de Uganda. Esta foto es de hace un par de años o 3. Como veis, ya visten de manera occidentalizada, han cambiado su forma de vida al haberse aproximado más a la ciudad, ¿no? Y ha habido una serie de problemas, de acontecimientos que esto ha llevado. Por ejemplo, el 50% de los pigmeos fallecieron durante los 5 primeros años de haberlos sacado de la selva. Principalmente por el hecho de que se vieron expuestos a enfermedades que en la selva no tenían y que al estar en contacto con la gente de las ciudades o de los pueblos, pues las contrajeron y su sistema inmune no estaba preparado para eso. Eso por un lado. Y por otro lado, el 85% de ellos ahora mismo son alcohólicos. ¿Por qué? Pues porque les han dado una casa, les han dado una tierra para cultivar, ya no necesitan nada. Ellos estaban acostumbrados a pasarse el día cazando y les han dado un sueldo, entonces se lo gastan en alcohol. ¿Qué ha pasado aquí? Aquí hay un debate entre la conservación animal y el modo de vida local. Un debate que es muy difícil de resolver o que quizá no tiene ni siquiera solución. Pero lo que se ha hecho con esta gente ha sido una masacre. Han matado a la mitad de la población sin quererlo y han acabado con una cultura milenaria. La cultura de los pigmeos era una cultura neolítica milenaria. Entonces, a veces hay temas que son muy difíciles en todo el mundo tribal y el mundo de la conservación. Y hay que tener cuidado de parte de quien se está y analizar todo muy detenidamente. Bueno, como sigo siendo intrépido a pesar de mi edad, os voy a hablar de los 3 nuevos sitios que más me han impactado en este último año. El reino Mundari, las tribus de Camerún y el desierto de Chad, ¿vale? Son las 3 nuevas historias que os quiero contar aquí desde un punto de vista científico. Empezamos con el reino Mundari. Los Mundari viven en Sudán del Sur. Sudán del Sur es uno de los países en África con una de las guerras más sangrientas a día de hoy. Tiene una guerra civil que dura ya unos cuantos añitos. Para que veáis lo acostumbrados que están a trabajar, bueno, en su día a día, a tener armas ahí. Os pongo un vídeo cortito
donde ves a un niño jugando con unas balas con total naturalidad. No sé, a mí me impactó eso, pero bueno. Bueno, pues... Pues ahí en Sudán del Sur encontramos una de las tribus nilóticas más aisladas, que son los Mundari. Los Mundari tienen la costumbre de cubrirse todo el cuerpo con cenizas, y son cenizas que provienen de excremento de vaca, al cual le prenden fuego, y con esas cenizas se cubren todo el cuerpo. Lo hacen todos los días, y pasan todo el día con el cuerpo cubierto de ceniza de excremento de vaca. También tienen unas escarificaciones aquí en la frente y tal, y según ellos esto lo hacen para protegerse de los malos espíritus. Sin embargo, algunos antropólogos dicen que seguramente el motivo real sea porque les protege de la picadura de mosquitos que transmite la malaria. Lo cual, de haberlo sabido yo, porque yo contraje la malaria aquí, pues a lo mejor me habría embadurnado de mierda con mucho gusto. Y por cierto, una anécdota respecto a esto, este soy yo, la cara que yo tenía cuando tuve malaria, que espero que me veáis mejor ahora de lo que estuve. Pues yo estaba en el hospital, ahí en África, ingresado, y recibí, de la Embajada de España una nota, junto con mi pasaporte, que me pidieron entrar, me devolvieron mi pasaporte y recibí una nota de la Embajada de España que me decía que me tomase infusiones de Artemisa para la malaria. O sea, yo estaba hecho una mierda, estaba muriéndome ahí y me dicen que me tomo infusiones de Artemisa, la embajadora de España. En fin, pues no, yo me tomé estas pastillas, la primaquina, me tomé 60 comprimidos y gracias a eso estoy vivo, no gracias a las infusiones de Artemisa. En fin. Bueno, pues, como digo, esta tribu, los Mundari, son muy interesantes, es un universo increíble. Tienen ahí unas vacas con unos cuernos brutales. Como veis, es como otra especie de vaca, no lo sé, pero es increíble. Entonces, el ambiente que se vive allí, los campamentos están llenos de vacas, llenos de hogueras, con excremento de vaca ardiendo 24 horas al día, y llenos de gente desnuda con el cuerpo lleno de ceniza. Es un entorno increíble. Luego tienen también tótems con cuernos de vaca. Para ellos las vacas son sus dioses. De hecho, los niños no tienen nombre hasta los 5 o 6 años, y cuando cumplen más o menos esa edad se les da el nombre de la vaca con la que se llevan mejor. Las vacas sí tienen nombre desde que nacen. Quiero que veáis el ambiente, porque esto es lo que yo hablaba de esos lugares en los que parece que estás en otro universo. Quiero que veáis el ambiente que hay en un poblado Mundari. Ese es el saludo, que es como imitar los cuernos de una vaca, se saludan así. Bueno, pues en este universo había algo
que a mí me llamaba muchísimo la atención, que veía cada día. Yo salía de mi tienda de campaña cada día y lo veía y alucinaba. Y ellos, los Mungari, me veían la cara de asombro que se me quedaba y se reían de mí como diciendo, pero ¿de qué te extrañas? Es algo... Voy a poner una imagen, es un poco fuerte la imagen, pero es la imagen que yo tenía al salir de la tienda de campaña cada día. Eran niños estimulando vaginalmente a las vacas con la boca. O sea, cubiertos de ceniza de mierda de vaca y con la cabeza dentro de la vagina de la vaca. Yo, no sé, una imagen potentísima. Y yo me preguntaba, ¿por qué hacen eso? Y su respuesta era que era una forma de estimular a la vaca para que produjese más leche. Yo esto lo he consultado con veterinarios aquí en España, con especialistas en ganado bovino, y me han dicho que eso no sirve para nada. En ese sentido, la única estimulación para que una vaca dé más leche es a través de las ubres, no a través de la vagina. Sin embargo, ellos, los niños, además, lo hacen cada mañana. No lo sé, no sé por qué lo siguen haciendo, bueno, no lo sé. Pero a mí me impactó mucho. Bueno, el segundo de los sitios de los que os quería hablar son las tribus de Camerún, un par de tribus. Hace un mes y medio estuvimos con los pigmeos vaca. Son unos pigmeos diferentes a los de Uganda. Son también cazadores-recolectores con una tradición milenaria. Y allí me encontré con este señor que era el chamán de la tribu. Y como los que me conocen sabrán, a mí me gusta mucho hacerme amigo de los chamanes, siempre. Y bueno, estuvimos ahí con ellos y nos hicieron un ritual de buena suerte, que os voy a mostrar. Bueno, era un ritual que, como veis, consistía pues, en agitar unas ramas y cantar unas canciones sagradas que ellos tienen de bendición, echar unas cenizas y tal. Bueno, también he de decir que esa creencia de un ritual de buena suerte permanece en nuestros días también. El otro día en Alicante vi esto, la rosa de Jericó, no sé si la conocéis, ¿no? El único talismán vivo que existe. Esta planta tiene la virtud de ayudar a superar las dificultades de la vida, dando salud por tal. Bueno, pues es otra especie de ritual de buena suerte que parece que la gente de aquí también tiene eso. Estamos en el año 2019 y vemos que las creencias de gran parte de las personas en Occidente son similares a las de los pigmeos que se mantienen desde hace miles y miles de años. Entonces, bueno, al final nuestro cerebro funciona de la misma forma. También estuvimos acompañando al chamán a recoger plantas medicinales, tanto raíces como cortezas de árbol, como hojas, y nos estuvo explicando para qué se usaba cada una de ellas. No sé cómo vamos de tiempo, vamos a poner un vídeo de esta exploración en busca de plantas medicinales.
Bueno, ellos a nivel médico sobreviven con este tipo de medicina. Aunque bueno, a nosotros nos pidieron ibuprofeno y paracetamol y tal cuando estuvimos ahí. He consultado con un médico que conozco, que entiende mucho de este tipo de plantas, y me ha dicho que los estudios dicen que alrededor del 70% de las plantas que usan en las tribus de las selvas del África Central realmente sí tienen los efectos que dicen tener. Obviamente ellos lo usan por algo, ¿no? Otro 30% parece ser que no, bueno, tienen efecto placebo. Pero realmente aquí el problema está en dos puntos, ¿no? Primero, la imposibilidad de medir la dosis. Se desconoce cuál es el, bueno, ellos desconocen cuál es el principio activo, no pueden saber la cantidad exacta, ¿no? Porque tú coges un trozo de corteza de árbol, ¿qué densidad de principio activo hay en esa porción que tú has cogido? No lo puedes saber. Y el segundo punto es la interacción con otras sustancias. A lo mejor esa raíz en un determinado sustrato, en un suelo, tiene un determinado tipo de componente que en otro no. Eso es muy difícil de controlar. Por último, en relación a esta tribu, ellos tienen la costumbre de afilarse los dientes. Si veis a esta chica, tiene todos los dientes como si fuesen colmillos. Esto lo hacen simplemente con un cuchillo, ¿no? Se afilan los dientes. Yo estaba interesado en ver este ritual y se lo propuse al chamán, le dije si podíamos ver un afilado de dientes. Y él me dijo que tenía que consultar al dios de la selva para ver si le permitía realizar el ritual. Entonces dije, bueno, pues consulta al dios de la selva a ver si podemos verlo. Hicieron el ritual de consulta al dios de la selva, que consistía en lo siguiente: pues alguien se vestía con estas ramas así de color marrón claro, el resto de hombres de la tribu cogían unas ramas verdes, entonces hacían una especie de baile que duró toda la noche, desde el anochecer hasta el amanecer, con una serie de rituales y ceremonias, todo para consultar si podían o no podían hacerle el afilado de dientes a alguien. Como un vídeo se ve muy oscuro porque era de noche.